Buenas a todos, gentucilla de YouTube. Hoy en este vídeo quiero hablaros de un tema, ya sé que distinto de lo que es normalmente YouTube, eh, los vídeos de gameplays, de opiniones de videojuegos, pero es algo que me apetecía hacer hace mucho tiempo. Y creo que tampoco está mal que gente que juega videojuegos o al que le gusta otro tipo de cosas más intrascendentes para la vida en general, pues se interese por estos temas. En este caso de política me gustaría hablar. Y quiero que sea también un poco una nueva sección o un nuevo apartado y de vez en cuando comentar alguna noticia así de política o algún tema político trascendente que, en fin, nos haga reflexionar. En este caso es una noticia que he visto en el diario público que habla de la renta básica, universal en este caso. Porque la renta básica está por sí sola renta básica y luego en la coletilla universal, que implica varias cosas que luego comentaré un poquito. Pero vamos a leer lo que dice la noticia y en el titular vemos que dice: expertos reclaman una renta básica universal para atajar las desigualdades en España. Un informe del Observatorio Social de la Caixa pone sobre la mesa el crédito fiscal universal para hacer frente a la nueva cara de la pobreza. Todos los ciudadanos tendrían que presentar la declaración de la renta y si estuvieran por debajo de un nivel mínimo vital, el Estado devolvería la diferencia o, en caso contrario, deberían pagar. Bien, aquí se desgrana más, dicen reforzar el bienestar social, del ingreso mínimo en la renta básica, tal, para adecuarlo a las nuevas necesidades sociales y económicas. Vale. Vamos a partir de una premisa de ¿qué es la renta básica? Y la renta básica desde mi punto de vista, ¿no? Sin haberlo leído en ningún sector ni nada, yo lo que interpreto es que es una especie de subsidio que se le da a la gente. Si utilizamos la coletilla de universal, como digo, en este caso sería a todo el mundo, pero bueno, yo como la interpreto es para como lo hace aquí el Observatorio Social de la Caixa en este caso, o la noticia, que habla de solo a la gente que no llegue a ese nivel mínimo vital, ¿vale? Yo lo interpreto como una especie de subsidio para la gente que no llega a ese mínimo y que le permite, pues eso, tener un nivel de vida digno, ¿vale? Se barajan cifras, la verdad es que de miseria o bastante pobres para lo que tendría que ser ese mínimo vital. Es decir, con 400 euros, que es lo que se suele plantear en estos casos, o como es la renta de inserción, 400 y pico, 425, cosas así. Con eso obviamente no vive nadie. No vive nadie y eso al final hace que estemos en un debate ciertamente un poco tramposo. Porque al final lo que se da es poco más que una limosna, ¿no? Pero bueno, vamos a asumir que eso ayuda a paliar la pobreza, llegas a un mínimo. Supongamos que si se lo pagamos que es por persona y en una casa viven 4 personas, en fin, se llega a un nivel. Vale, vamos a asumirlo. ¿Qué ventajas tiene la renta básica como tal en nuestro sistema actual de, pues eso, de bienestar, un estado social de derecho, en fin, con mayor o menor éxito, ¿no? Y vemos que las ventajas de la renta básica son bastante reseñables. Pues la renta básica ayuda, primero de todo, ahorra una serie de costes relacionados con la administración, que gestiona una cantidad absurda de ayudas de diferente índole, autonómicas, estatales, etcétera. Y eso
la renta básica la simplificaría en un tipo de subsidio para todo aquel que no llegue al mínimo vital o que no tenga una vida digna como tal. Con lo cual, todo ese tramiteo, toda esa burocracia se podría eliminar bastante bien. El que no llegue a una cifra, pues se le da y punto, sin más contrapartidas, sin más trucos para, en plan, si tienes que pedir la ayuda en determinado plazo, si no la pierdes. Bueno, ya sabéis, los trucos que suele utilizar la administración para al final no pagar, que es lo que busca el Estado. Otro punto a favor de la renta básica es que quita esa estigmatización social de, vale, yo recibo una ayuda y soy un mantenido del Estado y a mí me pueden criticar por ello y tengo que agachar la cabeza. Ese tufillo que tiene la sociedad a clasismo, en fin, eso podría fácilmente eliminarse con una renta básica, pues al final todos tendrían derecho a ella en el caso de que sea universal o en el caso de que sea básica, tendrían derecho simplemente por no llegar al mínimo y lo tendrían una serie de personas bastante amplia. Con lo cual tampoco se le podría echar en cara a nadie y la gente no tendría tanta vergüenza de su situación. Vergüenza para mí justificada porque al final una persona no es nunca en ningún caso al 100% culpable de sus problemas, pero bueno, es un punto positivo desde mi óptica. También esto también hace que evites el miedo de, a ver si me explico, ¿cómo decirlo? Si consigo un trabajo me quitan la ayuda, entonces si yo consigo un trabajo y luego me echan, luego no tengo derecho a la ayuda, que es lo que pasa muchas veces con el subsidio. Hay veces que te contratan sin querer, al final es una porquería de trabajo tal, o tienes problemas, al final el empleador deja de pagar y tú no recibes ninguna ayuda y estás ahí un poco en el filo, ¿no?, de la navaja. Pues con la renta básica esto se podría paliar bastante bien. La persona, en tanto en cuanto con la declaración de la renta no llegue a ese mínimo, pues se le pagaría, como lo plantea el Observatorio de la Caixa. ¿Qué más? También este punto es, yo creo que, si no el mejor, el segundo mejor, por debajo de uno que comentaré más tarde, pero el que te dé más libertad. Parece irónico, pero una renta básica al final, que todos podríamos decir, no, es una medida un poco arbitraria, que el Estado quiere recaudar y tal, pues dar una renta básica otorga libertad a los ciudadanos sobre todo a los que la perciben. Y a los que no, obviamente, pues a los que no ya la tienen porque ya cumplen ese mínimo vital y en fin. Me imagino que de sobra, ¿no? Pero a los que la reciben les otorga libertad, sobre todo a la hora de escoger un trabajo. Vosotros planteaos una cosa: si estáis en un estado de necesidad en el que tenéis cero ingresos, cero dineros, como vemos el hombre este de la foto, ¿no? Bueno, que no sé si será una foto real, supongo que sí, que pone en el título: una pareja de personas sin hogar durante una acampada en Madrid, ¿vale? Imaginaos una situación así, donde vosotros vivís en la calle y tal. ¿Esa persona qué libertad tiene? ¿Libertad para dormir al raso? Eso no es libertad, eso es una porquería. Entonces, nosotros tenemos que plantear eso como que la libertad es una forma que tiene la persona de decidir su futuro. Obviamente en un espectro, no tan exagerado, pero si tú tienes dinero, pues puedes decidir si al recibir una oferta de trabajo, si te compensa trabajar en eso en lugar
de seguir recibiendo la renta. Esto no quiere decir que incites a, como dicen muchos, en fin, los de siempre, ¿no? Los liberales y tal, que dicen que incita a la vagancia, no sé qué, no sé cuánto. No. Esto significa, por ejemplo, que si vosotros recibís un contrato, una oferta de trabajo de negros, de negrera, no se me entienda mal, no es un término racista, como antiguamente se le decía, negreros a los empresarios que daban trabajo, pues eso, esclavo, mal pagado, sin seguridad, sin nada, etcétera, por un sueldo de mierda. Pues entonces, con la renta básica no se ve una persona obligada a coger un trabajo de ese tipo, sino a exigir, aunque sea de manera tácita. La renta básica obliga al empresario a dar una condición mejor para que la persona acepte un trabajo. Entonces, tener un trabajo decente, poder trabajar en unas condiciones de seguridad, respeto, sin la presión de un empresario, sin las mínimas condiciones para desarrollar un trabajo. Obviamente, si una persona se encuentra, como digo, en un estado de necesidad, va a aceptar lo que sea. Trabajo mal pagado, peligroso o incluso ilegal. Al final no tiene una opción real, de facto. Con lo cual, esto es lo más interesante que tiene la renta básica, o lo segundo más interesante. Y yo creo que es el punto que más interesante aporta la renta básica, es que te provee de unos ingresos que tú puedes utilizar para desarrollarte como persona. Es decir, es una cantidad que puedes usar para estudiar, para consumir en cultura, como puede ser cine, videojuegos incluso, etcétera. Que al final no hay que estigmatizar a los videojuegos tampoco. Una persona necesita el ocio simplemente para mantener su cabeza despejada, librarse del estrés, o incluso porque es un medio de culturizarse, de relacionarse con la sociedad. Ir al cine es eso. Nadie critica a una persona por ir al teatro, ¿verdad? Ni por ir al cine, ni por leer un libro. Pues al final un videojuego es prácticamente lo mismo. Y es respetable, y es una persona tiene derecho a eso. Tendría que tenerlo en una sociedad justa. Además, o también pues con el dinero de la renta básica puedes mejorar tu salud, yendo, yo que sé, a un gimnasio, o teniendo para comprar comida, en vez de tener, por ejemplo, que comer lo típico que se dice, voy a tener que comer arroz no sé cuánto tiempo. Pues en fin, eso es malo para la salud. Pero con una renta básica tú puedes comprar alimentos y demás. También puedes emprender algún proyecto personal, ¿no? Como abrir una tienda, no sé, ahorrar un poquito para pagar cosas, no sé. Al final todo esto mueve la economía, genera impuestos. Son cantidades que tened en cuenta que si van destinadas a personas desempleadas o que están en riesgo de pobreza, como se plantea en este caso, las ayudas estas, o el subsidio este de la renta básica, retorna prácticamente de forma inmediata al Estado o a la sociedad en este caso, porque se utilizan en su conjunto para el consumo, para pagar deudas, gastos. Con lo cual no es algo que dices tú, no, esta persona recibe este dinero y lo ahorra, y al final es un dinero que perdemos, o que lo lleva al extranjero y no lo recuperamos. No, es un dinero que se pone automáticamente en circulación. Si yo no tengo ingresos y recibo 400 euros, pues yo tengo que comprar comida, pagar la luz y tal. Y todo eso genera impuestos, genera puestos de trabajo, porque si yo voy a una tienda, tengo que comprar, pues al final estoy contribuyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Son puntos muy positivos. Luego, obviamente, tiene unas supuestas desventajas. ¿Y por qué digo supuestas? Porque yo desde mi óptica no veo las desventajas como tal. Todo tiene su matiz, todo tiene su equilibrio. La gente obviamente intenta ir a saco contra esta medida,
de determinado sector ideológico. Yo no voy a engañar a nadie, yo me considero una persona de izquierda, progresista, y no sé, esto obviamente se critica desde un lado de derechas, de liberal, pues obviamente no le interesa porque implica pagar impuestos para que se financie, pero bueno, las supuestas desventajas que este grupo ideológico pone sobre la mesa es que, por ejemplo, fomenta el que la gente no trabaje, o dicho de otro modo, fomenta la gandulería, al vago, etcétera. Es decir, si con 400 euros nos estamos planteando que una persona va a dejar de trabajar, va a dejar de buscar trabajo o mayor nivel de ingresos, es que tenemos un problema. O lo tiene, mejor dicho, esa persona en concreto, o lo tiene la sociedad, porque si es la imagen que da, es bastante lamentable. Con 400 euros, para empezar, no puede vivir nadie. Pero suponiendo que pudiera vivir alguien, imaginemos que, yo sé, en una familia uno trabaja pero otra persona no, y esa persona pues recibe la renta básica, pues dices tú, vale, puede, no sé, de alguna manera esta persona puede vivir. Pero ¿vosotros creéis que con 400 euros una persona se va a realizar? No, obviamente no puede tener ninguna familia, no puede desarrollar casi ninguna forma de ocio de manera sana, diría yo. Es decir, con 400 euros, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir de viaje? ¿A dónde? Porque después también tienes que pagar comida, tienes que pagar tus gastos de luz, agua, gas, vivienda. No, con 400 euros no te llega para nada prácticamente. Si acaso te da un poco para alguna cosilla puntual, pero no. Si fuera un salario, como un salario mínimo, como actualmente de 900 euros, todavía, pero esta renta prácticamente de inserción, yo creo que no da para vivir dignamente, y menos para fomentar el que tú no busques trabajo. En fin, lo que sí que fomenta es que al final los empresarios tengan que pagar más, porque a una persona si le pagas 400 euros te manda a tomar por culo. O si le planteas pagarle 600 euros, dice, no, entre lo que me cuesta ir al trabajo, lo que me cuesta trabajar y tal, lo que me genera el estrés, el cansancio, etcétera, pues 600 euros no me compensa. Prefiero cobrar 400 y no tener que verte la cara de elitista cabrón. Así de claro. Con lo cual, yo creo que no es algo tan fácil. Bien, otra crítica que se hace es cómo se financia esto. ¿Cómo se financia esto? Pues bien, aquí sí que hay un poco una controversia, porque es verdad, yo lo reconozco, es verdad que si la planteamos como renta universal y digna, es decir, de unos 600, 800 euros, sí que es verdad que sería bastante alto el coste y necesitaría unos impuestos muy fuertes. También es verdad que, en fin, la renta básica podría usarse de tal manera que, por ejemplo, absorbiera una serie o casi todas las prestaciones asistenciales actuales y la parte correspondiente de las contributivas. Para traducirlo de una manera más clara, imaginaos que vosotros tenéis derecho a un subsidio por desempleo de 600 euros. Con la renta básica universal, si fuera de 600 euros, automáticamente ese subsidio desaparecería del sistema legal, porque todo el mundo percibiría 600 euros y sería una tontería. 600 más 600, 1200 euros, pues no, tendría 600 porque lo absorbe. O por ejemplo, si tú tienes derecho a una ayuda por alimentos de 200 euros al año, pues como tú cobras 600 euros de renta básica, también quedaría absorbido. Ya no se pagaría 600 más 200. Sería estúpido, obviamente.
Con lo cual tampoco es que el coste fuera desorbitado, pero sí que es verdad que aquí no hay que engañar a nadie. Una renta básica para 46 millones de españoles, en este caso, sería bastante un coste muy elevado. Vale. Pero bueno, dicho esto, lo cierto es que generaría una redistribución bastante próxima a lo que sería deseable. Porque actualmente el 1% de la población tiene el mismo dinero que el 99% restante, o tiene más incluso. Entonces, eso tampoco tiene mucho sentido. Y los ricos, dicho sea de paso, también recibirían la renta básica. Y hay mucha gente también, esto me pareció curioso, que mucha gente no razonó este concepto. En una renta básica universal, todo el mundo, tanto el más pobre como el más rico, recibiría, por ejemplo, 600 euros. Y claro, tú así a bote pronto puedes pensar, pero ¿cómo el rico va a recibir lo mismo que el pobre? Eso es absurdo, tal. El rico no tendría que recibir nada. Plantearlo de esta manera: si el rico, aunque reciba ese dinero, 600 euros, tendría que pagar mucho más de impuestos para financiar el coste, con lo cual al final no, tampoco es que le pagáramos 600 euros, vale, le pagamos 600 euros, pero seguramente tenga que pagar un montón de impuestos porque es al que se le van a cobrar. Con lo cual, no sé, yo creo que esto habría que pasarlo, sobre todo por ciertos sectores tendríamos que pasarlo por alto, porque en fin. Yo ya digo, me parece no la renta básica universal, porque quizás es un poco desmesurado, pero sí una renta básica para gente, ya digo, desempleada, gente en el umbral de la pobreza, o que, como dicen en esta noticia, que no llegue en su declaración de la renta a... ¿Cuánto eran? No recuerdo la cifra, 4.000... No sé, 4.000 y pico euros creo que era. Bueno, creo que eran, no sé, 4.000 y pico euros o algo así. No sé dónde lo leí. En cualquier caso, si no llega a esas cifras, se le paga. Entonces, ahí lo veo sostenible. Y de hecho hay varias propuestas, como la iniciativa legislativa popular, que tiene un gasto de 7.000 millones de euros. Hay otra también de una asociación que tiene 4.000 y pico, y la del gobierno, que es de 3.000 y pico. Ella, digo, afectaría a gente, pues eso, en el umbral más absoluto. Lo que pasa es que esas medidas son para gente en el umbral más absoluto de la pobreza, que no irían destinadas, por ejemplo, a un joven que dependa de sus padres para vivir y que no tenga derecho, porque a lo mejor no ha encontrado trabajo todavía, no tenga derecho a nada en el servicio público de empleo. No tiene derecho a ningún subsidio, ni renta de inserción, ni nada, porque como vive con sus padres, el Estado se lava las manos. Con lo cual, eso tampoco lo veo muy justo. Las iniciativas que hay actualmente me parecen bastante lamentables. Pero lo dicho, financiar esto es posible, porque el coste para mí no sería tan mayor. Como ya he comentado, absorbería muchas de las prestaciones que se dan ahora mismo. Obviamente se suma a lo que dije al principio, se ahorraría en gestión, sí, porque simplemente con la declaración de la renta, pum, el que no llegue se le da. También se suprimirían deducciones y préstamos familiares que hay ahora mismo. Y por ejemplo también el aumento de la renta que hay en los niveles inferiores propiciaría un relanzamiento del consumo y de la recaudación tributaria, que esto ya lo comenté antes. Es si el dinero que te dan automáticamente pasaría otra vez al comercio o a gastos y tal. Es decir, no iría al ahorro, que al final es un dinero muerto. Queramos que no, aunque sea bueno, ya digo, yo no incito a gastar, a que gastéis, pero el ahorro técnicamente es un dinero muerto y que no genera nada. Genera a lo mejor intereses para el que lo ahorre en un banco o algo, pero eso tampoco es bueno para el sistema. Al final tiene que estar en circulación. Entonces, conclusión. Para mí,
yo, acordaos que esto es una opinión, yo estoy abierto al debate. Aquí no, aunque obviamente yo he puesto de relieve ideologías como la mía o los de los que critican la renta básica, tampoco, yo no soy sectario, yo estoy abierto a que me digáis, no, mira, en esto te equivocas, en esto, mira, esto es así, asá. Ya sabéis que podéis comentarlo. Pero bueno, para mí, yo creo que es una medida que tarde o temprano, desde mi punto de vista, digo, se va a implantar. Se va a implantar sí o sí porque, en fin, porque hay un paro que es imposible de eliminar, ¿no? El pleno empleo ya, eso, por más que lo sigan vendiendo, nunca se va a dar. Va a haber una serie de personas que tienen que vivir. Tú no puedes dejar a una persona morirse en la calle o depender de un albergue para dormir, depender de un comedor social para ir a comer, porque aparte, fijaos lo que pasa, por ejemplo, en España. En España, comedores sociales del Estado no hay. Con lo cual, dependen, por ejemplo, de Cáritas, pero Cáritas si un día se levanta y dice, mira, no tenemos dinero para dar de comer a esta gente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esperamos a que una persona no tenga comida o que esté mendigando en la calle para que le den comida. Eso me parece erróneo. Tendría que ser el mismo Estado el que habilitara medios para que no sea necesario un sistema de comedor social o un sistema de albergue y que pusiera a disposición, porque los servicios sociales no dan abasto, o no dan abasto o intencionadamente se retrasan. Es decir, tú cuando solicitas una ayuda o una cita con un asistente social y tal, tarda, hay una burocracia que, en fin, que hace que no se mueva la cosa, y mientras tanto esa persona tiene que comer, tiene que vivir. ¿Y dónde duerme? Debajo de un puente, hasta que se decidan en servicios sociales si esta persona es apta para recibir una prestación o no. Eso, hay un problema. Y es lo que, por ejemplo, el liberalismo no quiere admitir. Porque dicen, vale, es que la renta básica genera la gandulería. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué haces con la gente que no tiene, ahora mismo que tiene 0 euros, que no tiene para comer ni para dormir? No dentro. Está bien que yo respeto que cada uno tenga su ideología para mejorar la economía de un país. Y que al final, mejorando la economía de un país, se daría más trabajo y demás. Pero tú, ¿qué haces con la persona que ahora mismo, hoy, no dentro de un año o dos, cuando surtan efecto o tal, hoy, qué haces con una persona que está excluida de la sociedad? Porque la exclusión social implica que una persona no tiene dinero, por ejemplo, para bañarse, no tiene dinero para asearse, para encontrar un trabajo, no tiene dinero para nada. Eso es la exclusión social. Que tú, por tus condiciones económicas y sociales, en este caso, yo que sé, problemas de familias desestructuradas, lo que sea, tú no puedes acceder a vivir en la sociedad, a conseguir un trabajo, a disfrutar del ocio, etcétera. ¿Vale? ¿Qué haces con esa gente? No tienen respuesta. Porque implica que es que hay que poner dinero sobre la mesa. A esas personas no se las puede dejar desamparar. Y lo dicho, hay un paro que no se va a eliminar nunca. En España en concreto, el 10%, yo creo que no vamos a bajar en la vida. Hay una serie también de personas que tienen muy difícil encontrar un puesto de trabajo de buenas a primeras. Por ejemplo, los jóvenes. Me hacen gracia muchas ofertas de trabajo que dicen se requiere persona experiencia 2-3 años. Si tú pides experiencia mínima, ningún joven va a poder acceder porque no la tiene. En fin, los jóvenes y los desempleados mayores que sin una ayuda no pueden ni reciclarse. Y bueno, y ya para un poco también para terminar, respecto a la renta básica, decir que lo mismo se pensaba de otros derechos conseguidos por los trabajadores, como las vacaciones o la abolición del trabajo infantil, que por ejemplo, fijaos, en el trabajo infantil se llegó a decir que prohibirlo,
le quitaba a las familias el derecho a educar al niño en la cultura del esfuerzo. Vosotros fijaos el nivel de burrada que se llegaba a decir de esto. Y hoy en día es impensable que un niño de 14 años esté trabajando, por ejemplo. Es impensable. En otros en países tercermundistas, desgraciadamente trabajan y es criticado y obviamente es condenable al 100%. Pero en un país, por ejemplo en España, yo no me puedo plantear que un niño de 11 años, 12 años trabaje. Ni siquiera, casi ni de 16 hasta los 18. Es más, con 16 tampoco está muy bien visto que un joven trabaje. Porque no, los niños tienen que estudiar, tienen tal. O por ejemplo también conseguir los sábados como festivos. Son medidas que... Todas estas medidas son cosas que hasta me atrevería a decir que a quien más han favorecido es a los ricos. Pues vosotros fijaos que actualmente la desigualdad es la mayor que hay en toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, que una persona como, yo que sé, ya digo, los más ricos, no quiero dar nombres porque a lo mejor la gente también se ofende. Imaginaos los más ricos del mundo. Que una persona tenga el mismo dinero que, por ejemplo, debe España de déficit, es estúpido si lo planteamos como pero se da. Que una persona en el mundo tenga más dinero que 46 millones de españoles, o que lo que deben 46 millones de españoles, es simplemente absurdo, es vomitivo. Y porque a mí que nadie me diga que eso se consigue trabajando, no. Eso se consigue, es ser tan absurdamente rico se consigue. No pagando lo que te corresponde pagar de impuestos. Con ingeniería fiscal, no hace falta ni irse al fraude, con ingeniería fiscal te vale, que no deja de ser un fraude. Porque te aprovechas de la ley que intencionadamente permites mano de obra barata y, en fin, lo que se pueda decir es poco. Deslocalización de empresas, etcétera. Todo eso se consigue, todo ese dinero se consigue en base a eso. Nadie va a conseguir, para que nos hagamos una idea y a ver si se entiende la referencia, nadie va a ser tan podridamente rico cosiendo en su taller de su casa. Nadie, nunca. Así que nada, yo te dejo con esta reflexión que me ha gustado mucho ponerla sobre la mesa. Y la verdad es que esta sección, una sección así como de política, también me gustaría ir desarrollándola más a menudo. También os dejaré el enlace de esta noticia que creo que salió hace poco en Madrid. Aquí estamos en Madrid a 25 de septiembre. Y en fin, la dejaré en la descripción debajo. Y nada más. Ya sabéis, si os ha gustado, suscribíos, darle a like, compartir, que eso ayuda un huevo. Y ya, nos vemos, gentucilla YouTube. Hasta luego.